Bueno, quisiera leer con ustedes algunos apartados, algunas frases de este texto de ingeniería didáctica para acompañarlos en el estudio y en la lectura. La ingeniería didáctica es una línea de educación matemática o de didáctica de la matemática que tiene su apogeo en los años 80 y corresponde a la escuela francesa, es decir, nosotros de la escuela francesa vimos teoría de situaciones didácticas, teoría antropológico de lo didáctico. La ingeniería didáctica acompaña la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. Bueno, acá dice que surge, ¿ven? Surge a comienzos de los años 80, ¿y por qué se lo llamó ingeniería didáctica? Porque se equiparó el trabajo, digamos, didáctico con el trabajo de un ingeniero, es decir, como que ambos cumplían bueno, roles o procedimientos similares. Bien, solamente voy a detenerme en algunos pasajes. Ingeniería didáctica, la noción de ingeniería didáctica se puede, digamos, utilizar en dos sentidos, con dos funciones. Una de las funciones es obtener, ¿no? Hacer alguna producción para la enseñanza, ¿sí? ¿Qué es esto? O sea, a través de la elaboración, cuando uno dice voy a hacer una ingeniería didáctica sobre determinado contenido, termina siendo todo un trabajo, toda una producción que sirve para la enseñanza, ¿sí? Y por otro lado, otra de sus funciones es hacer las veces digamos, cumple la función de ser en sí misma una metodología de investigación específica, ¿sí? O sea que tiene esta doble función, es una metodología de investigación específica. Bien, si lo empezamos a estudiar de esa manera, ¿no? Como metodología de investigación, las características generales es que, en primer lugar, es un esquema experimental, digamos, basado en realizaciones didácticas, es decir, se hacen experimentos. Cuando hablamos de esquema experimental estaríamos tocando un poquito el tema de metodología de la investigación. En investigación uno puede hacer investigaciones que sean experimentales y no experimentales. En este caso nos está diciendo que hacer una ingeniería didáctica pensada como investigación, porque recuerden, recién dijimos tiene dos roles, puede ser hacer una investigación, hacer una ingeniería didáctica solamente para producir un material de enseñanza, un material que sirva para enseñar algo, o sea, como si fuera una secuencia didáctica, o podemos usar, digamos, la metodología de la ingeniería didáctica como una metodología de investigación. Bueno, si la usamos como una metodología de investigación, o sea, si estamos, digamos, utilizando esa función como metodología de investigación, la ingeniería didáctica utiliza un esquema experimental, es decir, cuando uno investiga, puede investigar haciendo un experimento o no haciendo experimentos, la diferencia es si se manipulan o no variables. En este caso, sí, sería un esquema experimental basado en la realización, en las realizaciones didácticas en clase, es decir, sobre la concepción, realización, observación y análisis de secuencias de la clase. Es decir, si yo hago una ingeniería didáctica, a ver, voy a tratar de escribir, si yo, digamos, nosotros elaboramos, un grupo de investigación elabora una ingeniería didáctica, ¿no? Para enseñar determinado contenido. Digo, bueno, yo quiero enseñar, no sé, un ejemplo cualquiera, función, no sé, trigonométrica, funciones trigonométricas. Entonces, hacemos una ingeniería didáctica, que ahora vamos a ver todo el procedimiento, pero si estoy en esta función, ¿no? En esta función de metodología de la investigación, el experimento va a consistir en elaborar toda la secuencia didáctica para enseñar funciones trigonométricas, elaborar toda esa secuencia, aplicarla en clases reales o en algunas clases reales, ¿sí? O sea, esta ingeniería didáctica la voy a aplicar, esa secuencia didáctica la aplico en clases, ¿y qué hago en esas clases que la aplico? Observo, ¿sí? Lo que ocurre, analizo las secuencias, comparo los objetivos que tenía con lo que pasó en la clase, y de esa manera hago una investigación, pero es una investigación experimental porque voy al terreno, es decir, voy a la clase y aplico, ¿sí? A la clase o a las clases, y aplico la ingeniería que elaboré. Bien, tiene características, la metodología, digamos, de la ingeniería didáctica se caracteriza por una cuestión bastante importante. Esta es la característica fundamental, que es cómo se valida, ¿no? La validación
de la ingeniería didáctica. En general, cuando se hacen investigaciones en educación, digamos que no sean de ingeniería didáctica, otras investigaciones, se recurre a la experimentación en clase, ¿no? Investigaciones que recurren a la experimentación en clase, se sitúan por lo general dentro del enfoque comparativo con validación externa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando se hacen investigaciones, ¿no? O sea, investigaciones experimentales, donde se utilizan clases reales, con alumnos reales, y se hace toda una investigación, en general la validación es externa. ¿Qué significa validar de manera externa? Significa comparar estadísticas, ¿sí?, del rendimiento de grupos experimentales y grupos de control. A ver, dicho de otra manera, en general, cuando yo hago una investigación, ¿sí?, a un grupo de alumnos en una clase, hay que poner CL de clase, aplico una metodología de enseñanza. Y en otro grupo de alumnos, este es el grupo experimental. Y en otro grupo de alumnos también doy clases, pero doy clases con otra metodología de enseñanza. O sea, y yo quiero probar determinada metodología de enseñanza, entonces en el grupo que es experimental, ¿sí?, mido, observo lo que ocurrió y lo comparo con este grupo de control, en el cual no apliqué determinado tratamiento, entonces se habla de validación externa, porque estoy comparando, ven que dice comparar, ¿sí?, dentro del enfoque comparativo con validación externa. Estoy comparando estadísticas del rendimiento de grupos experimentales con grupos de control. Eso pasa en otro tipo de investigaciones. Cuando estamos dentro de la ingeniería didáctica, justamente el rasgo característico es que en el registro de los estudios de caso, ¿sí?, y cuya validación es en esencia interna, basada en la confrontación entre el análisis a priori y a posteriori. Es decir, la validación en ingeniería didáctica es una validación interna, ¿sí? O sea que no voy a comparar con algo externo, sino que voy a comparar al interior del trabajo de investigación. Bueno, ese es un rasgo característico, esto de la validación externa o validación interna, pero recuerden que es interna la validación, y eso lo explica bien el video de Mabel Rodríguez también. Bueno, entonces acá como conclusión dice, la ingeniería didáctica es singular, no por los objetivos, ¿sí?, sino por las características de su funcionamiento metodológico. Es decir, metodológicamente, como metodología de la investigación es muy particular, la ingeniería didáctica es muy especial, es muy compleja, es un trabajo arduo sobre la enseñanza de un contenido. Bueno, y acá, a partir de este título se empieza a detallar las fases. Son 4 fases. La primera son los análisis preliminares, es decir, nosotros queremos hacer una ingeniería didáctica para un contenido, cualquiera, no sé, recién dije funciones trigonométricas, tenemos que hacer análisis preliminares, o un análisis preliminar, que ahora vamos a ver de qué se trata. Después tenemos que hacer la concepción y el análisis a priori de las situaciones didácticas de la ingeniería. Esto sería como la elaboración de secuencias didácticas, ¿sí? O sea, primero hago un análisis preliminar, después elaboro toda una secuencia de enseñanza, ¿sí? Después viene la experimentación sería aplicar toda esa secuencia de enseñanza en un grupo de alumnos concretos y reales, digamos, poner a prueba todo lo que elaboramos en la fase 2, lo ponemos a prueba en la fase 3. Y por último, viene este análisis, y acá es donde aparece la validación interna, que es un análisis a posteriori con evaluación, que es donde se compara, ¿sí?, todos nuestros análisis preliminares con lo que pasó en la experimentación, ¿sí? O sea, todo el análisis preliminar y la concepción y el análisis a priori se pone en contraste con, este análisis a priori se contrasta con lo que pasó en la experimentación y así se produce la validación interna. Bien, vamos paso por paso. Esta es la primera fase. ¿Qué es el análisis preliminar? Bueno, para determinado contenido, ¿sí?, el investigador, perdón, no el profesor, hace un análisis epistemológico de los contenidos, ¿sí? O sea, el análisis epistemológico, la epistemología del contenido. Después el análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos, es decir, cómo se viene enseñando ese contenido y qué consecuencias tiene esa enseñanza. Después, un análisis de las concepciones de los estudiantes, las dificultades y obstáculos, ¿sí? O sea,
cuáles son los errores más frecuentes cuando los alumnos aprenden ese contenido, cuando lo estudian, un análisis de campo de las restricciones, donde se va a situar la realización didáctica efectiva, es decir, si yo sé que luego voy a desarrollar la fase 3, que es la de experimentación, en determinada institución educativa, bueno, tengo que ir a analizar esa institución educativa, ver qué restricciones puedo contar, un poco el grupo de alumnos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el lugar donde voy a implementar el análisis que hice a priori. Y por supuesto todo lo anterior teniendo en cuenta los objetivos específicos de la investigación. O sea, el análisis preliminar, o sea, lo que nos ponemos a estudiar antes de hacer la secuencia didáctica es todo el contenido. Acá en el análisis epistemológico es la evolución histórica del contenido, cuánto tiempo en la historia se demoró en desarrollar, porque ahí van a aparecer cuestiones referidas a quizás obstáculos que después aparezcan también en la enseñanza, bueno. Los trabajos, dice, por lo general los trabajos que el investigador ha realizado como pilares de su ingeniería se retoman y profundizan en el transcurso de las diferentes fases de la misma, en función de las necesidades. Por lo tanto, los estudios preliminares tan solo se mantienen en su calidad de preliminares en un primer momento. O sea, ¿qué quiere decir esto que me pareció importante marcarlo? Que por más que se llame análisis preliminar, no es algo que se hace al principio de la ingeniería didáctica, ¿no? El análisis preliminar, y después se abandona, sino que cuando estoy en la fase 2, haciendo la concepción y el análisis a priori, seguramente establezco un diálogo, es decir, puedo retomar y profundizar, ¿ven? En el transcurso de las diferentes fases, retomo y profundizo el análisis preliminar. O sea, no es algo que lo hacemos y lo dejamos estático y no lo volvemos a mirar, ¿sí? Y pasamos a la fase 2, sino que se hace con seriedad, con responsabilidad, con profundidad, pero siempre se vuelve a retomar y se vuelve a comparar y a tener en cuenta y a profundizar, ¿sí? O sea que no es tan a priori, que se llame preliminar, no debe entenderse como que se hace al principio y luego no se vuelve a tocar. Bueno, después acá la autora del texto, ¿sí? Lo que hace es dar ejemplos, ahora me perdí, acá, de la ingeniería didáctica, da ejemplos de análisis preliminares, ¿sí? con trabajos que hicieron distintos autores, y algo que me pareció para destacar de uno de los ejemplos que da, es que cuando hace el análisis de las restricciones, ¿sí? Vieron que acá dijimos que uno de los análisis es el análisis de las restricciones, donde se va a situar la realización didáctica efectiva, ¿no? Que yo les dije, si voy a ir a una institución educativa, bueno, a ver con qué restricciones me voy a encontrar. En uno de los ejemplos dice que esas restricciones son de 3 dimensiones: la epistemológica, la cognitiva y la didáctica. Esto lo retoma Mabel Rodríguez también en el video. La dimensión epistemológica asociada a las características del saber en juego, es decir, no cualquier contenido, no es lo mismo enseñar función trigonométrica que función lineal, por ejemplo, ¿no? Sino que no solamente por la complejidad del contenido, sino, digamos, por características inherentes al contenido, ¿no? A la naturaleza del contenido, el saber en juego, ¿ven? Características asociadas al saber en juego, o sea, las características propias de ese contenido, de ese saber que yo quiero transmitir, es una de las dimensiones que hay que analizar. Después otra dimensión es la cognitiva, que esta tiene que ver con el público. Vieron que yo les dije, tengo que tener en cuenta las características del alumnado. O sea, ¿a quién voy a ir a enseñarle este contenido? ¿Dónde voy a aplicar la secuencia? ¿Qué características tiene el alumnado? ¿No? Eso lo tengo que tener en cuenta. Y la dimensión didáctica son las características asociadas al sistema de funcionamiento de enseñanza, que tienen que ver con, bueno, quién lo va a aplicar, porque el investigador no es quien aplica la ingeniería didáctica, sino que después, por ejemplo, si yo fuese partícipe de un grupo de investigación que hace una ingeniería didáctica, yo no voy a ir a dar la clase, sino que vamos a tener un aplicador, es decir, un profesor que va a implementar la ingeniería que el grupo de investigador elaboró. No es el mismo grupo de investigadores el que va y aplica la ingeniería, sino que lo hace un profesor, ¿sí? O un grupo de profesores. Bueno, eso me pareció importante destacar. Insisto, lean todo el texto, pero yo destaqué algunas partes.
Después estamos en la segunda etapa. Cuando ya hicimos todos los análisis preliminares, nos toca la parte más interesante, ¿no? La más divertida, que es la concepción y el análisis a priori. Es decir, acá hay que elaborar la secuencia didáctica, hay que decir, bueno, a ver, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ven? Acá dicen, en esta segunda fase el investigador toma la decisión de actuar sobre un determinado número de variables del sistema, no fijadas por las restricciones. Estas son las variables de comando, ¿sí? Acá aparece el concepto de variables de comando, que él percibe como pertinentes, con relación al problema estudiado. Nos parece útil para facilitar el análisis de una ingeniería distinguir dos tipos de variables de comando. Están las variables de comando macrodidácticas o globales, ¿sí? Que serían las concernientes a la organización global de la ingeniería, y las variables microdidácticas o locales concernientes a la organización local de la ingeniería, es decir, la organización de una secuencia o de una fase. Bien, o sea que acá el investigador tiene que tomar decisiones y tiene que definir estas variables y va a elaborar toda una secuencia de enseñanza, ¿no? Una de las originalidades de la metodología de ingeniería didáctica, como lo habíamos señalado antes, reside en el modo de validación, ven, otra vez habla de esto que es muy importante, que es un modo de validación interna, es decir, desde la misma fase de concepción, que es esta, la fase 2, se empieza el proceso de validación por medio del análisis a priori de las situaciones didácticas de la ingeniería, directamente ligada a la concepción local de esta última. Este análisis a priori se debe concebir como un análisis de control de significado. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Ustedes hicieron los análisis preliminares y ahora van a decidir cómo armar una secuencia didáctica para la enseñanza de un contenido, ¿no? Entonces tienen que concebir, ¿no? Empieza la concepción, una fase de concepción de una secuencia de enseñanza. Bien, ¿qué va a ocurrir acá? Ustedes van a analizar a priori, es decir, antes de que estén en el aula, qué cosas pueden llegar a pasar en el aula, y ese análisis va a estar profundamente ligado a una intención, ¿sí? Porque esta ingeniería didáctica, recuerden que viene de la mano con la teoría de situaciones. ¿Cuál es la intención que va a tener el investigador en esta fase? Va a tener intención de que el alumno construya significado. O sea, que no es que va a armar una secuencia didáctica, por ejemplo, para que los chicos repitan como loros una fórmula, sino que va a armar una secuencia didáctica para que los chicos construyan el conocimiento y para que construyan el significado. Por lo tanto, ese análisis a priori, ¿sí? Es un análisis de control de significado. El objetivo del análisis a priori es determinar en qué las selecciones hechas permiten controlar los comportamientos de los estudiantes y su significado. Tradicionalmente, este análisis a priori comprende una etapa descriptiva, una parte descriptiva, una predictiva, se centra en las características de una situación adidáctica, ¿ven? Acá aparece situación adidáctica, es un concepto de teoría de situaciones, que se ha querido diseñar y que va a tratar de llevar a los alumnos, se describen, sí, se va a tratar, claro, se describen selecciones de nivel local, ¿sí? Y las características de la situación didáctica que de ella se desprende. O sea, estos tres ítems es lo que se hace en el análisis a priori, ¿sí? O sea, se selecciona a nivel local, y también las características de la situación, se analiza qué podría ser lo que está en juego en la situación para un estudiante en función de las posibilidades de acción, selección, decisión, control, validación, o sea, se va a analizar en qué situación, la situación en la cual lo que está en juego en la situación para el estudiante cuando estemos en la etapa de experimentación, ¿no? Y se prevén los campos de comportamiento posibles, o sea, uno acá hace anticipación, o sea, si yo le doy tal problema a los alumnos, ¿cómo puede ser que reaccionen? ¿Qué resoluciones puede hacer que hagan, no? Puede ser que hagan, o sea, campos de comportamiento, si se trata de demostrar cómo el análisis realizado permite controlar su significado y asegurar los comportamientos esperados, ¿sí? Bueno, etcétera. Todo esto es importante porque es lo que se hace en el análisis a priori. Tradicionalmente el profesor está poco presente en el análisis a priori, esto es algo que se le critica a la ingeniería didáctica y a la escuela francesa, porque recuerden que esto lo está haciendo un investigador, ¿no? Y en realidad tendríamos que tener muy en cuenta al profesor, que es el que aplica la secuencia didáctica. Más adelante vamos a ver por qué.
Bien, entonces esa era la segunda fase. La tercera fase no está desarrollada prácticamente. El autor considera que no hace falta desarrollar, la autora, porque dice, bueno, ya es bien conocida, pero solamente es este renglón el que la menciona, ¿ven? La fase de experimentación, que sería aplicar todo lo que hicimos en la fase 2, lo aplicamos en una clase real, o en una sola, no en varias clases, pueden ser 4 clases, 5 clases, ¿sí? Se aplica todo el trabajo de quizás 1 año, 2 años haciendo una ingeniería didáctica para luego aplicarlo en 4, sin un puñado de clases, ¿no? Bueno, y después de la fase 3 pasamos a la fase 4, que es el análisis a posteriori. ¿Qué es el análisis a posteriori? Dijimos que acá estaba la validación interna. El análisis a posteriori dice, se basa en el conjunto de datos recogidos a lo largo de la experimentación, ¿sí? O sea, las observaciones realizadas, ¿sí? Las producciones de los estudiantes o fuera de ellas, todos estos datos se completan con frecuencia con otros obtenidos de la utilización de metodologías externas como cuestionarios, entrevistas, ¿sí? Aplicadas a distintos momentos. O sea, ojo que esto, aunque dice obtenidos, metodologías externas, no es que estoy haciendo una validación externa, sino que además de la clase, quizás después me quedé charlando con los chicos y les hice una entrevista informal para ver cómo se sintieron, qué les pareció, si les gustó, si se sintieron motivados, etcétera, bueno, por ejemplo, ¿no? Y bueno, todos esos datos, todos se confrontan, ¿sí? Hay una confrontación con el análisis a priori, que era el de la fase 2, ¿sí? Entonces se compara el análisis a priori con el análisis a posteriori, y de esa manera esa es la esencia de la validación, ¿no? Que es una validación interna. Bueno, esas serían las 4 fases. En la mayoría de los textos publicados concernientes a ingeniería, la confrontación de los 2 análisis a priori y posteriori permite la aparición de distorsiones, es decir, es muy común que aparezcan distorsiones. ¿Qué significa esto de las distorsiones? Una cosa es lo que uno planea y después otra cosa es lo que realmente pasa, ¿no? En la realidad. Bien, hasta acá lo que he leído así por encima, algunas frases, es la ingeniería didáctica entendida como metodología de investigación. Si entendemos a la ingeniería didáctica, digamos, como un motor del progreso de la didáctica, ¿qué es este título? Este título lo que está indicando es que la aparición en la faz de la Tierra, ¿sí? De la ingeniería didáctica, ¿sí? Ha significado, ¿sí? Un avance de la didáctica de la matemática, ¿no? O sea, por eso le habla de motor, ¿ven? El motor, ¿no? La ingeniería didáctica como motor en el progreso de la didáctica de la matemática. O sea, gracias a la ingeniería didáctica se logró avanzar en la didáctica de la matemática, ¿sí? O sea, no solamente gracias a ingeniería didáctica, pero es uno de los objetivos que se lograron. La ingeniería didáctica logró que el investigador se sumergiera en el seno de la complejidad del sistema que estudiaba. O sea, fíjense esto qué importante. Muchas veces los investigadores parecen ser personas ajenas a las clases, ¿no? Y aparecen estos comentarios que uno dice, bueno, está bien, ellos escriben lo que tenemos que hacer los profesores, pero nunca estuvieron adentro del aula. Y no, gracias a la ingeniería didáctica el investigador se sumerge en el mundo de la escuela, ¿no? En el mundo de las aulas, de los alumnos reales, de lo que pasa en una clase real. Bueno, lo que señala acá la autora, a pesar de estas, porque obviamente hay limitaciones, era natural que permitiera evidenciar fenómenos didácticos que se habían escapado a metodologías más externas. O sea, gracias a la ingeniería didáctica se pudieron ver fenómenos que habían pasado desapercibidos por otras metodologías. Y acá muestra el texto 2 problemas, los problemas de transmisión y los problemas de replicabilidad, ¿sí? Yo voy a tomar algunos conceptos nada más. O sea, esto surge gracias a ingeniería didáctica, que funcionó como motor, digamos, dice ese rol de motor de la ingeniería, permitió, ¿no?, que salgan a la luz algunas cuestiones. Por ejemplo, este problema de obsolencia y replicabilidad. Yo acá me quedé con una definición de Brousseau de obsolencia. ¿Qué es esto de obsolencia? Fíjense, dice, los maestros de un año a otro tienden de mal en peor a reproducir las condiciones susceptibles de engendrar en sus alumnos, puede ser a través de reacciones diferentes, de una misma comprensión de la noción enseñada. Es decir, los maestros, o sea, a ver si lo puedo, porque por ahí lo leí mal, los maestros quieren, ¿no?,
¿qué quieren hacer? Quieren lograr que el alumno comprenda algo, ¿no? Quieren lograr esto, la comprensión de una noción, ¿sí? Para lograr la comprensión de una noción, el maestro aplica determinada secuencia de problemas, ¿no? Bueno, y como al año siguiente el maestro sigue trabajando en el mismo curso y aplica la misma secuencia, el maestro reproduce las condiciones susceptibles de engendrar, o sea, el maestro es como que repite la clase y repite lo que ocurrió en la clase que dio el año anterior, o el año anterior a ese, o el anterior a ese, ¿sí? En lugar de reproducir las condiciones que al mismo tiempo de generar el mismo resultado dejan libres las trayectorias, reproducen al contrario una historia, ¿ven? O sea que el maestro termina reproduciendo una historia, un acontecer similar al de años anteriores, ¿sí? Por las intervenciones que, aunque discretas, desnaturalizan las condiciones didácticas que garantizan una significación correcta de las reacciones de los estudiantes. A ver, quizás parece complejo, pero no es tanto. O sea, a ver si lo puedo traducir al criollo. El profesor ya dio una clase, ¿no? Supongamos de función cuadrática, con una secuencia muy buena, con unos problemas muy interesantes, vio que funcionaba, vio que la cosa iba por ahí, entonces dio la clase de determinada manera. Cuando al año siguiente le toca enseñar el mismo contenido, en lugar de focalizarse en cuestiones técnicas de la secuencia didáctica, en qué voy a preguntar, él recuerda naturalmente lo que preguntó, lo que contestaron sus alumnos, y tiene tendencia a repetir esa historia. O sea, no está concentrado como la primera vez que dio la clase y aplicó la secuencia en esa secuencia, sino que le vienen a su mente recuerdos de lo que ocurrió y reproduce la historia, reproduce un acontecer similar, ¿sí? Entonces se pierde, o sea, no se puede garantizar esta significación, ¿ven? No es tan fácil de garantizar la significación, o sea, la construcción de significados por parte de los alumnos. Entonces, se le llama, ahí es cuando estamos hablando de esta obsolencia, aparecen los conceptos de replicabilidad externa, ¿sí? Y dinámica, que se sitúan al nivel de las historias, es decir, replicar lo externo, replicar la historia de la clase, en lugar de volver a dar una clase y aplicar la secuencia, digamos, tendremos que olvidarnos de lo que pasó el año anterior, ¿no? Y después la replicabilidad interna, que es más difícil, que es la que tiene que ver con el significado. O sea que hay dos tipos de replicabilidad, la interna y la externa, ¿no? Obsolencia significa desviación significativa hacia la replicabilidad puramente externa. O sea, este concepto de obsolencia, que lo leímos hace un rato, lo que significaría sería replicar más bien la parte externa en lugar de la interna. Y lo que nosotros necesitamos es obtener una replicabilidad interna, es decir, lo que tenga que ver con la construcción del significado y no con la historia de la clase, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido un poco mejor. Estas dos cuestiones aparecieron gracias a ingeniería didáctica. En otras palabras, dice, una exigencia fuerte de replicabilidad externa no puede satisfacerse sino sacrificando otro tanto de replicabilidad interna. Es decir, si el profesor refuerza lo externo, es decir, replica, como que intenta reproducir la misma clase que obtuvo el año anterior, es decir, se acuerda hasta un chiste que dijo para que los alumnos se rieran y dice lo mismo, pero porque se está acordando de lo que pasó, no está actuando con naturalidad. Si hace eso, se sacrifica la replicabilidad interna, es decir, se pierde, no se puede garantizar la construcción del significado por parte de los alumnos, ¿sí? Por más que la secuencia siga siendo la misma y siga siendo muy buena. Casi inevitablemente sacrifiquemos, dice, las características internas de las situaciones didácticas en beneficio de características externas más difíciles de describir. O sea, claro, o sea, es inevitable, ¿sí?, que los profesores hagan esto. Es decir, por eso dice casi inevitablemente, no me salía la palabra, lo que pasa, ¿no?, naturalmente, es que se sacrifica la parte interna, digamos, y se replica lo externo, ¿no? Y con esto obstaculizamos la replicabilidad interna.
Bien, y después hay otra cuestión que también salió a la luz gracias a la ingeniería didáctica como motor de la didáctica, que son los problemas de transmisión y representaciones metacognitivas, que esto tiene más que ver con bueno, también con el profesor, lo anterior tiene que ver con el profesor, fíjense que el profesor no tiene que quedar de lado, ¿no? Sino que es el que aplica la ingeniería, así que tiene que ser tenido en cuenta. Y acá, bueno, la autora empieza nombrando algunos autores, otros autores, que se dieron cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, Grenier, ¿sí? En un momento dice, un proceso no es comunicable si no comprende, perdón, un proceso no es comunicable si no comprende no solo un estudio de las concepciones de los estudiantes sobre la noción, sino también un estudio de las representaciones que tiene el profesor del contenido del saber en juego, por un lado, y de sus estudiantes, sus conocimientos anteriores y su forma de construir el conocimiento, por otro. Es decir, no alcanza con pensar en las concepciones de los estudiantes, hay que tener en cuenta las representaciones del profesor. O sea, Grenier ya se da cuenta que el profesor hay que prestarle atención a lo que hace el profesor, ¿no? Después, Azar también dice, el investigador se queja, miren esto, acá creo que está claro, el investigador, ustedes acuérdense, el investigador es el que hace, no, perdón, lo que yo quiero es anotar, el investigador elabora la ingeniería didáctica, ¿no? Entonces esa ingeniería didáctica, ¿qué incluía? Incluía los análisis preliminares, después hace los análisis a priori, la concepción, ¿no? Que estos análisis a priori es la secuencia didáctica, ¿sí? Estos son los preliminares y estos son los a priori, y, o concepción, después hace la experimentación, es decir, ahí hay que aplicar esa secuencia didáctica y después hace el análisis a posteriori. ¿Qué pasa? La experimentación, esta parte, no la aplica el investigador, sino que la aplica un profesor. ¿Y de qué se queja el investigador? Fíjense que acá lo dice con claridad, porque esto lo aplican los profesores. Y dice, el investigador se queja de que el profesor, esperen que lo quiero subrayar, se queja, dice, del hecho que el profesor experimenta una situación concebida por el primero e interpreta la situación. Perdón, leo de vuelta. El investigador se queja del hecho de que el profesor que experimenta una situación, es decir, el que está en la experimentación, concebida por el primero, o sea, concebida por quién, por el investigador, o sea, la hizo el investigador, pero el profesor es el que la experimenta, interpreta la situación. O sea, miren de lo que se queja. O sea, está diciendo, pero este profe está interpretando la situación, y yo no quiero que la interprete, yo quiero que aplique la secuencia didáctica, hasta le hace un guión de lo que tiene que decir. Y el profesor, sin embargo, se sale de la vaina, diría mi abuela, y interviene, ¿no? Y termina arruinando la ingeniería, ¿no? Algo así sería la queja. Esta interpretación del profesor, que se traduce en una manera concreta en las iniciativas imprevistas durante el desarrollo de la secuencia, nos parece que debe tomarse como objeto de estudio. ¿Ven? Fíjense, acá hay como una iluminación, ¿no? O sea, hay un descubrimiento, es decir, no nos quejemos de lo que hace el profesor, no lo tomemos como un ruido inevitable de la experimentación. Hagamos una cosa, investiguemos. Eso es lo que está diciendo Azar, investiguemos esto que le pasa al profesor. No lo dejemos de lado como un ruido que hace en la clase. No, investiguemos. La investigación de Azar, bueno, otra cosa que agrega es el análisis minucioso del papel del profesor durante la fase de investigación, le permitió evidenciar notablemente la desproporción entre el carácter aparentemente anodino de algunas intervenciones del maestro y sus efectos reales, ¿no? O sea que, fíjense acá, esta frase es fundamental. O sea, ¿qué es lo que descubre? Descubre que en realidad parecía que las intervenciones del profesor eran intervenciones anodinas, es decir, sin importancia, ¿no? Y en realidad tenían unos efectos reales terribles, o sea, había una desproporción acá. No es que eso que dijo una palabra que no estaba anotada y que le salió espontáneamente al profesor por su oficio de profesor, digamos, que no termina teniendo consecuencias, termina teniendo grandes consecuencias, o sea, consecuencias significativas. Entonces lo que dice es, bueno, investiguemos esto, ¿sí? Él propone entonces introducir una variable que le llama así, escogencia didáctica, ¿no? La escogencia didáctica es una decisión situacional, es decir, una decisión que la tomo ahí en el momento, ¿no?
que toma el profesor y que motiva un cambio cognitivo en el estudiante y cambia el sentido y la función del conocimiento. O sea, fíjense esto, o sea, el profesor por determinada escogencia didáctica termina cambiando el sentido de la secuencia que quien la había armado, el investigador. O sea, el investigador es el que concibe, pero el profesor después, bueno, entonces empiezan a investigar, ¿no? ¿Qué investigan? La epistemología del profesor, es decir, todo lo que piensa, su saber, su concepción sobre la naturaleza de las matemáticas, la enseñanza, el aprendizaje. Bueno, hay que investigar al profesor. Acá hay dos autores que parten en efecto de la hipótesis de que la transmisión está condicionada por las conductas, ¿sí?, de los profesores en la clase. O sea, ellos dicen, no, los profesores en la clase condicionan, ¿sí? Estas conductas no son improvisadas, sino que revelan rasgos de algunas decisiones instantáneas guiadas por lo que sucede en el momento, pero que dependen también de decisiones más globales relativamente estables determinadas por la personalidad del profesor y sus concepciones sobre las matemáticas y su enseñanza, ¿sí? Bueno, sigan leyendo, acá resalté algunas otras cosas, pero quería llegar a este concepto. Se llega al concepto de representación metacognitiva, que serían las concepciones de los profesores sobre las matemáticas, sobre la manera de enseñar y aprender, junto con las consecuencias de estas sobre su práctica docente. Es decir, estas concepciones tienen consecuencias sobre la práctica, y a eso se le llama representación metacognitiva. El análisis y la categorización de estas representaciones metacognitivas se efectúa con base a la noción de núcleo central, ¿sí? El núcleo central es un conjunto de elementos que juega un papel privilegiado en la representación y tiene tres componentes. El componente que dice tres entradas, la epistemológica, la social y la cognitivo-pedagógica, ¿sí? Pero bueno, ven a cada ejemplo, ¿no?, del accionar del profesor y cómo esto termina teniendo impacto, ¿no? El tiempo, por ejemplo, de silencio del profesor en la clase, la utilización del registro metamatemático, el rol que le otorga las explicaciones de él por un lado y a los errores de los estudiantes por el otro. O sea, bueno, todo esto que destaqué por acá es importante. Bueno, y ahí termina el capítulo. La idea era leer junto con ustedes. Los dejo.